Bien, hermanos y hermanas, como bien les acabo de comentar, en el día de hoy queremos continuar con esta serie por la fe. Hasta el momento hemos visto varios personajes de la Biblia muy conocidos. Usted ha escuchado la historia de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham y de Sara. Pero en estos versículos del 20 al 30 estaremos hablando precisamente de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y de Josué. Usted dirá, wow, son muchos personajes para abordarlo en este momento. Pero a la luz de lo que el texto nos presenta, si usted se fija, cada uno de esos personajes tiene muchas cosas que contar. Si pudiera citar el ejemplo de José, todos sabemos que pasó por diversos procesos. Fue probado José y en todas las pruebas vimos que pudo mostrar fe en Dios. José pasó por la cárcel. José fue inclusive víctima del acecho, y gracias al Señor de que al tiempo fue levantado, el faraón levantó su cabeza y llegó a convertirse en el segundo después del faraón. Pero él vivió toda una vida, toda una trayectoria. Desde el capítulo 37 del Génesis se comienza a detallar la historia de José. Por aquí solamente se detalla un solo punto. Por tal razón, el objetivo del autor de este libro no es contarnos la historia completa de cada uno de estos personajes, sino más bien resaltar situaciones en su vida donde pudieron ser ejemplos de fe. Y en este caso particular, nosotros vemos que al menos en estos tres primeros personajes, Isaac, Jacob y José, hay elementos comunes, a diferencia de Moisés y Josué. ¿Por qué? Por la sencilla razón que, número uno, ellos fueron elegidos aunque no eran los primogénitos. Usted se sabe la historia. Abraham y Sara tuvieron un primer hijo llamado ¿cómo? Ismael, a través de Agar. Sin embargo, Ismael no fue el heredero de la promesa, sino ¿quién? Isaac, el segundo. A Isaac le nacen dos gemelos de Rebeca. Usted lo conoce, Jacob y Esaú. Sin embargo, no fue el mayor que heredó la promesa, sino Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos, Rubén se acostó con una de sus concubinas, perdió su primogenitura. Y ahí vemos entonces que es otro que hereda la promesa, y ahí surge la figura de José. Pero por otro lado, ni siquiera fue de la tribu de Rubén que vino Jesucristo. Jesucristo vino de la tribu de Judá. Y hay tantas cosas que vemos allí que se dieron en la historia que no tiene que ver exactamente con que si eran primogénitos o no, porque hay una realidad. El amor de Dios soberano trasciende por encima de los derechos del primogénito. Desde el punto de vista humano, no era lógico o racional de que el que no fuera el primogénito fuera el heredero de la promesa. Pero recuerden que quien está hablando aquí y quien da la promesa es el soberano. Y como Él es el soberano, no tiene que ver nada con lo que usted y yo pensemos. Ahora, eso no quiere decir ahora que vamos nosotros a crear una fórmula con esto y decir, bueno, todos los que son gemelos o mellizos, el que es primogénito que se prepare. Atención a los que son mellizos, No estamos diciendo eso, ni tampoco el hijo mayor de una casa. El punto aquí es cómo Dios soberanamente preserva su promesa con quien Él quiere y a quien Él quiere. Eso es lo que la Biblia nos muestra a lo largo de la historia, que Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Y fue Dios quien dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Y eso es lo primero que vemos. Ellos fueron elegidos aunque no eran los primogénitos. Y lo otro es que ellos profetizaron cosas futuras. Isaac bendice a Jacob, también a Esaú, pero sobre cosas futuras. Vemos que Jacob hace lo mismo
cuando a sus hijos, ya que él estaba muy anciano, casi muriendo, comienza a bendecir uno tras otro, pero con respecto a cosas venideras. Y lo mismo hace José con respecto a sus huesos, sobre cosas venideras. Ellos profetizaron cosas futuras. Y nosotros entonces debemos de considerar aquí el hecho de que aunque ellos estaban expresando esas bendiciones, fue Dios quien puso en ellos esto. Y ellos estaban más que otra cosa ratificando la promesa que Dios mismo le había dado. Y por cuanto ellos habían creído a esa promesa, podían decir, mira, llévame esto allá, mira, va a pasar esto. Y Dios habló a través de estos hombres. Entonces, viendo esto, podemos destacar que los patriarcas, comenzando desde Abraham, seguido por su nieto, su hijo, su nieto y su bisnieto, abarcan generaciones y siglos con su fe. ¿A quién no le gustaría pensar y tener una familia como esta? De que puedan mencionarse la lista. Recuerden que hubieron muchos personajes en la Biblia del Antiguo Testamento que no se mencionan. Pero estamos viendo una familia. Estamos viendo a Abraham, estamos viendo a Isaac, a Jacob, a su esposa Sara también, de Abraham. Y también vemos luego de Jacob, a José, una misma línea de la familia. Y cada uno de ellos ejercieron fe. En la familia, desafortunadamente, se da este asunto de que siempre hay uno que rompe con el patrón. Si muchos son estudiosos, hay uno que dice, yo no voy a estudiar. Si muchos son amigables y saludan en la calle y son personas de buen carácter, hay uno o una que dice, a mí que nadie me hable a mí, yo quiero ser diferente. Y siempre se da ese caso en la familia donde alguien rompe el patrón. Aún en los hijos de Jacob se dio este fenómeno, porque cuando él está bendiciendo a sus hijos, ¿sabe lo que él dice de José? Rama fructífera es José. ¿Y usted sabe la historia? Él es el tronco y dice que José es una rama fructífera, tan fructífera que llegó a ser lo que usted y yo sabemos. Pero Rubén fue una rama peligrosa, porque Rubén se acostó con su concubina. Entonces en toda la familia se da eso. Hay ramas fructíferas, hay ramas que se caen, hay ramas que se secan, hay todo tipo de ramas. Y la oración de cada padre o madre es que todos los hijos sean ramas fructíferas. Pero déjeme decirle que esa no es la realidad. No todos van a ser ramas fructíferas. De manera que para nosotros es muy importante ver estos personajes, evaluarnos a nosotros mismos si realmente estamos imitando a estas personas en los aspectos que el autor quiere denotar en el día de hoy. Por eso quiero empezar hablando de Isaac. Isaac relacionado con risa. Ustedes saben que Sara, vimos la semana pasada, se rió. Ella dijo, Dios me causó risa, y todo el que sepa esto también se va a reír. Ahí está el nombre de Isaac. Dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Fíjense que el autor solamente destaca el hecho de que son cosas venideras. No detalla cuáles son esas cosas venideras. Y muchos ven con desdén la historia de Jacob y Esaú. Y de hecho no ven a Jacob ni siquiera como un ejemplo de fe. El nombre Jacob significa suplantador. Y a Jacob desde pequeño todo el tiempo le decían suplantador, porque eso es lo que significa en hebreo. Suplantador, engañador. Dios tuvo que cambiarle el nombre, tuvo que ponerle Israel, ya tú no eres así. Pero, ¿qué pasó? Aún desde el nacimiento, desde antes de nacer, había uno que estaba ahí jalando por su lado. Luego vemos el famoso caso donde Esaú tenía un hambre terrible y ahí está Jacob, prepara el famoso guiso, vende su primogenitura. Y déjeme decirle que hay personas que venden su primogenitura por un plato de comida. Observen en las iglesias cuando se está repartiendo comida, a veces no hay muchos que se atreven a vender su primogenitura por comida.
Pero hermana, pero varón, no, es que yo tengo hambre. Hay que aprender, hermano. Hay personas que venden su primogenitura por un plato de comida, pero está bien. Seguimos hacia adelante. Vamos al texto donde Génesis 27 nos dice cuál fue la bendición que Jacob le dio a cada uno de sus hijos. Ya ustedes saben que Jacob, haciendo su papel de suplantador, se viste de Esaú. Y déjeme decirle que eso se da mucho en los mellizos también, donde siempre hay uno que hace la cosa y no fui yo. Lo que vemos en Jacob y Esaú no es algo de ahora. Siempre en la historia de los mellizos, y me disculpan los que son mellizos aquí, siempre hay un evento en la vida. Claro, cuando van creciendo, hasta cierto punto se van diferenciando. Pero en el punto medio, donde ya se parecen, que es difícil decir este aquel y este aquella, siempre hay un elemento de que yo me hago pasar por el otro. Eso se da. Bueno, pues Jacob en los tiempos bíblicos hizo lo mismo. Ya sabemos que Dios tenía un plan con eso. Y Jacob se viste de Esaú, huele a Esaú, un hombre que era que cocinaba y que preparaba y que ayudaba a su mamá. Entonces de repente comienza a ponerse cosas, a oler a Esaú. Cada quien sabe cómo huele su hermano, cómo huele su hermana. Entonces él dijo, bueno, yo voy a ponerme para que mi papá, cuando me huela, diga, bueno, ese es Esaú. Y ahí miren la bendición. Dice, mira el olor de mi hijo. Se está hablando ya Jacob. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido, muchacho, que ni callo tenía. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor, oigan bien lo difícil aquí. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Analice esa bendición que Jacob le está dando, Isaac le está dando a su hijo Jacob, donde se destaca allí que el pueblos le van a servir, naciones se van a inclinar, incluyendo sus propios hermanos. Cuando Esaú se enteró de esto, de que ya su padre le había dado la bendición, corrió apurado. Todo el texto de Génesis nos narra esta historia. Y él no encontraba consuelo en ninguna otra cosa. Y dijo, pero bendíceme a mí también, porque yo también necesito una bendición. Ahora compare esa bendición con esta. Bueno, Isaac le dio su bendición. Y miren cuál fue la bendición. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu servicio. Póngase a pensar esto. Una tremenda bendición es. La bendición será que tú vas con tu espada tú vas a vivir. Eso me recuerda a Génesis capítulo 3. Del polvo, del sudor de la frente y de esto. Pareciera hasta a simple vista una maldición. Pero por eso el texto, aún así, dice que por la fe, en Hebreos 11, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero por un momento podemos decir, pero él se confundió, porque él bendijo al menor primero en vez del mayor y puso al mayor para que le sirva. Nosotros sabemos que Dios es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero de alguna manera u otra Dios permitió en su soberanía que esto sucediera para que se cumpliera su propósito en el cual había dicho, el mayor servirá al menor. Y debía de cumplirse. Y ahí entonces vemos de qué manera Isaac habla de cosas que él no vivió. Porque aunque Dios le dio la promesa y le ratificó la promesa de levantar una nación grande
ellos no vivieron nada de esto. Ellos no pasaron por esto, pero sí, por fe, pudieron decir, esto va a suceder en un futuro. Y es necesario destacar esto porque hasta ahora los personajes que hemos visto tienen que ver con el día a día. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, a Isaac, a quien amas. Pero fue ahí, obedece en el presente. A Noé le dijo, prepara un arca, comenzó a preparar, 100 años y tantos pasaron, pero estaba ahí. En el caso de Isaac, él está hablando de cosas que él lo creyó por fe. Para él decirle a su hijo Jacob, sirva ante pueblos, naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y todo eso, él debió creer la promesa de Dios, de que lo que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y así sucesivamente. ¿Sabe qué nos hace pensar a nosotros esto? Muchas veces nosotros, con tantas promesas futuras que tenemos del Señor, que fue el Señor que la pronunció, somos incrédulos. Observen cómo las personas que profesan ser cristiana, tantas veces que se dice, y en la Biblia lo resalta, que la venida del Señor está cerca, y pareciera como que no creemos en esa promesa. Pareciera como que la pronunció un hombre cualquiera. Y a veces nos unimos a los inconversos diciendo, por hace tiempo que se dice que Jesucristo viene y no viene. Por así como Isaac tuvo fe en que eso habría de suceder, porque es ratificando la promesa de Dios, nosotros tenemos que por fe creer y predicar que Jesucristo vuelve otra vez. Hoy, a nivel general, podemos decir que ha habido una ausencia de mensajes que hablen de la venida del Señor. Se habla de muchos temas de la gracia, de la doctrina, de la seguridad de la salvación. Se habla de todos esos temas teológicos. Y se apasiona todo el mundo con estos temas, pero casi nadie en las iglesias quiere hablar que Jesucristo viene. Y usted dirá, bueno, ¿qué pasó de moda el tema de la segunda venida? No, no ha pasado de moda. El asunto tiene que ver con la fe. Si usted cree que Jesucristo viene y que son cosas venideras, que por el momento decimos, bueno, no sabemos cómo será, pero sí sabemos y creemos que va a pasar, tenemos que predicarlo. Aunque Jacob no se imaginaba tampoco todo esto, lo creyó también por fe. Isaac dijo cosas que no la vivió y también lo creyó por fe. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, siéntese en su casa y diga, por la fe, mis hijos, tú vas a tener una fortuna, por la fe. No inventen con eso, hermano. Eso no es lo que está enseñando el texto. Ahora vamos a hacer el papel de Isaac y vamos a bendecir los hijos antes de que los maldiga Satanás. Vamos a bendecir los hijos. Y mira aquí, este va a tener una casa, este va a tener, es bonito desear cosas. Pero esto que dijeron estos hombres fue guiado por el Espíritu Santo, no fue un invento. Y si usted quiere saber cuáles son nuestras bendiciones, lea las Escrituras y observe que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por alguien dirá, es que yo no quiero la bendición espiritual, eso está ahí, eso es eterno, yo la quiero ahora. Hay gente que son así. Bendiciones espirituales, sí, eso es chévere, pero yo quiero bendiciones aquí también en la tierra. Y por eso viven afanándose las personas. Hermanos, lo que vemos allí es que Isaac, por la fe, creyó que lo que Dios había destinado para Jacob y a Esaú se iba a cumplir. Y aunque lo hizo inconscientemente, Dios soberanamente obró para que se diera su propósito. Eso fue lo que Dios hizo. Por eso seguimos hacia adelante y vamos a hablar un poquito también de Jacob. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob, vamos a ver el texto, antes de morir. Miren lo que dice allí Génesis, vamos directamente,
para que una vez más podamos ver la bendición que se da allí. Dice Génesis 48, 14 al 16. Entonces Israel extendió su mano derecha, Israel es Jacob, y la puso sobre la cabeza de Efraín. Aquí están hablando de los hijos de José, Efraín y Manasés. Manasés era el primogénito. Aquí se da otro fenómeno parecido al que vimos a su momento. Porque si Manasés es el primogénito, ¿a quién debió ponerle la mano derecha? A Manasés. Dice, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Entonces, oigan bien, aunque Manasés era el primogénito y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene. Oiga, eso es un versículo para memorizar y para aplicar a nuestra vida. Dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Observen cómo Jacob bendice a uno y al otro le pone la mano izquierda y a uno le pone la mano derecha. ¿Qué pasa allí? Nosotros vemos a través de la historia lo que sucedió. La tribu de Efraín llegó a ser la más numerosa y llegó a encabezar el reino del norte. No fue la tribu de Manasés. Pero Efraín viene de la línea de, como lo vemos allí, de José. Josué se cree que fue de la línea de Efraín y así sucesivamente. Es interesante de que así como Isaac bendijo sobre cosas venideras a sus hijos, Jacob tomó los hijos de José, pero ¿por qué él tiene que bendecirlo? ¿Por qué él tiene que tomarlo para sí? Ellos llegan a un acuerdo. Lo que pasa es que Efraín y Manasés nacieron en Egipto y él tuvo que decirle, dámelos para mí, y por eso le dio esa bendición como parte de la línea de bendición que Dios tenía para cada uno de ellos. Y allí entonces él lo bendice a Efraín y a Manasés por la fe, pero también dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Dos cosas, bendijo y adoró. La fe en Dios, hermanos, nos hace a nosotros adorarle al Señor de una manera genuina. ¿Puedo decir que yo adoro a Dios si no le creo a Él? Póngase a pensar por un momento esto. La gente hoy en día ha limitado la adoración al canto, a un elemento que es parte de la adoración, y decimos, yo estoy adorando. Y si me van a visitar, no, yo voy a estar en un tiempo de adoración. Y pensamos que adoración es cantar. Cantar, se puede adorar a Dios a través del canto, pero cantar no es adoración en sí mismo. Hay muchas formas de adorar a Dios. Y lo que vemos aquí es cómo Jacob, aún bendiciendo a los hijos de José, adoró a Dios, creyendo a Dios. Y hoy en día usted y yo debemos de aprender a hacer lo mismo. ¿Sabe por qué nosotros no vivimos una vida de adoración a Dios? Porque no le creemos. Porque nos cuesta mucho. Una vida de adoración nos lleva a sacrificar muchas cosas que hoy en día no estamos dispuestos a desprendernos. Jacob e Isaac tuvieron la oportunidad ya al borde de la muerte de bendecir a sus hijos, bendecir y creer en cosas futuras para ellos. Pero todo eso ellos lo hicieron por la fe. Y el elemento que se añade de Jacob aquí es que él adoró, como dice otra versión, se inclinó en la cabecera de su lecho, convencido de la promesa de Dios. Usted y yo tenemos que estar plenamente convencidos
de todas las promesas que Dios nos ha expresado en su palabra. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho una lista de tantas promesas que tenemos, o posiblemente conozca una, o me voy más lejos. ¿Alguna vez ha participado de un reto donde se le pregunte a usted, cuáles son las promesas que tiene Dios para su iglesia, para su pueblo hoy día? ¿Usted las recuerda? Usted dice, bueno, Dios prometió esto, ¿usted tiene todo eso con claridad? Muchas veces no sabemos ni cuáles son las promesas. ¿Cómo podemos creerle a Dios? Por la fe, Isaac y Jacob expresaron estas bendiciones, pero es porque ellos creyeron primero la promesa, y porque la creyeron pudieron decir eso de sus hijos, porque es lo que Dios le dijo a mi padre Abraham, es lo que Dios me dijo a mí. Yo le voy a decir a ellos lo que Dios me está diciendo, porque yo creo que eso le va a pasar a ustedes. Y al fin y al cabo pasaron años y años para que esto se cumpliera, y se cumplió. Nosotros vemos entonces otro personaje que bendijo sobre cosas venideras, y este es el caso de José. Pero a diferencia de José con los demás, no tiene que ver con bendecir a sus hijos. Ya los hijos de José, ¿quién los bendijo? Jacob, su padre. Ya él no tiene que hacer eso. Pero sin embargo, por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia va a durar 400 años esclavos y luego serán libertados. José vivió el proceso en el que el pueblo, por causa del hambre y todo lo que se dio, estaba llegando allá a Egipto. Todo el mundo iba a Egipto. Entonces, ¿qué pasó allí? Al tiempo llegaron a convertirse, más bien, en esclavos. Y aunque José no sufrió todo eso, porque cuando usted lee el primer capítulo de Éxodo, dice que se levantó un faraón que no conoció a quién, a José. Ahí empezó la opresión fuerte. Ahí empezó la matanza también de los niños y todo eso. Pero José ya mucho antes de eso mencionó primero la salida de los hijos de Israel de Egipto, y también dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Dónde murió José? Allá mismo, en Egipto. Lo embalsamaron, pero él dijo, ustedes van a salir de aquí. Todavía no había empezado bien el asunto, pasaron más de 400 años, ustedes van a durar aquí, pero para el mismo tiempo llévense mis huesos, lo que quede de mí, llévenselo. ¿Se cumplió esto? ¿Ustedes creen que se haya cumplido? ¿Ustedes leyeron esa historia alguna vez? Dio mandamiento encarecidamente, saquen mis huesos de aquí. Pareciera algo tan simple lo que está diciendo José aquí, pero debió tener una fe tan genuina a decir, saquen mis huesos de aquí. Él iba a estar muerto. Saquen mis huesos de aquí. Imagínense por un momento que usted sepa de algo, de un niño que va a recibir una herencia, pero él no lo sabe. Pero usted, por otro lado, está al borde de la muerte y tiene que decirle algo a esa persona con respecto a su promesa, a su herencia, que él ni se imagina ese niño o esa niña. Y tú le dices, mira, cuando recibas la herencia, la casa y las fincas que vas a tener, por favor llévame este cuadro, llévamelo por favor, para que te recuerde de algo que quiero especificar. Es muy probable que el niño o la muchacha diga, ¿de qué me está hablando? Que le lleve esto. Al tiempo muere la persona. Y todo ese tiempo que pasa, dice, bueno, cuando viene a ver fue que deliró tanto, que me dijo tantas cosas. ¿Saben cuántos años pasaron? Más de 400 años. Y vamos a calcularlo ahora. Miren aquí. Miren lo que dice José en Génesis 50. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir,
Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así termina Génesis. Pero miren entonces cómo vemos la historia. En Éxodo capítulo 13, antes, porque en el 14 es que sale el pueblo de Israel por el Mar Rojo, en el capítulo 13, antes de salir, algo que quizás no se menciona mucho, pero oigan lo que hizo Moisés. El pueblo ya iba a salir de la esclavitud egipcia, y dice el texto: tomó también consigo Moisés los huesos de ¿quién? De José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. Y sigue otra vez, repite la promesa, la profecía. Y miren qué interesante, antes de salir de la esclavitud, Moisés toma los huesos. Piensen por un momento, ¿cuántos años duraron en Egipto ahí? 400 años, un poco más, por alrededor de 400 años. Bueno, Moisés se lo lleva, pasan por el desierto, ¿qué tiempo? 40 años en el desierto. Sigue la historia, viene Josué, y cuando Josué termina su tiempo, miren lo que dice la Biblia entonces, ¿qué pasó con los huesos de José? Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Pasaron muchos años, pasaron muchas guerras inclusive, pasaron tiempos en el desierto, pasaron casi la mayor parte de la historia antes de que llegara los jueces. Y fíjense cómo se preservó esto, cómo ellos guardaron los huesos de José hasta llegar a Siquén, en la tierra prometida. Es decir, que lo que José dijo, lo dijo alrededor de 500 años y se cumplió. Cualquiera podía decir, hasta el mismo Moisés podía decir cualquier cosa, pero Moisés tomó los huesos, y Josué, ni siquiera Moisés fue que lo enterró, porque ya para ese momento Moisés había muerto. Quien toma y lo entierra allí en Siquén es Josué. ¿Sabe por qué José dijo eso? Por la fe. ¿Sabe por qué José pudo decir, vayan y lleven mis huesos? Porque al igual que Isaac, al igual que Jacob, él creyó la promesa de Dios. Hermanos, estos tres personajes nos están invitando a nosotros a creer la promesa, a no ver como a la ligera las promesas de Dios, a no decir, bueno, ya han pasado 20 años. Recuerden lo que vimos. ¿Cuántos años pasaron para que Sara diera a luz? Y se desesperaron a los 10 años y salió Ismael. Pasaron 25 años. Dios le dijo a los 75 años a Abraham que iba a tener un hijo. A los 75 años, Sara tenía 65. Nace Isaac cuando Sara tenía 90 y Abraham 100. 25 años pasaron. Y hay muchas profecías así. De manera que si usted hoy en día está afanado porque han pasado muchos años en que las cosas siguen igual, o que esto no es así, créame que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Por tal razón no debemos desesperarnos, debemos más bien aferrarnos a la promesa de Dios, porque como dijo Sara, ella había creído que fiel es el que prometió. ¿Sabe por qué? Y todo lo que vemos allí en Noé, en cada uno de esos personajes allí, ¿sabe por qué pudieron por la fe decir y hacer tales o cuales cosas? Porque habían creído que fiel fue
el que les hizo la promesa. Y créanme que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. No es que Dios le fue fiel a ellos y a nosotros no. No es que Dios nos ha defraudado y no ha vuelto por su pueblo. El Señor no retarda su promesa, como algunos piensan. Y lo dice Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que no podemos ver a la ligera las promesas de Dios. Pasaron muchos tiempos, muchos años, entre la promesa a Abraham hasta llegar hasta José. Y en cada una Dios cumplió. Pero vamos ahora a un personaje que posiblemente sea uno de los personajes allí quien más se habla y que se conozca quizás de las Escrituras. Después de Jesucristo, Moisés, Abraham y David son los tres personajes más conocidos de la Biblia. Imagínense, de Moisés, hay películas de Moisés que son más famosas que algunas que son de Jesucristo. ¿Ustedes sabían eso? Y hay novelas por ahí también. De eso ni hablar. Porque hay novelas que presentan a un Moisés que vive enamorándose, un charlatán. Yo no quisiera ni ver eso, pero recuerdo una vez hablándole a unos estudiantes sobre Moisés, y ahí comenzaron, no, porque Nefeltiti y Nefeltari, buscando nombres. ¿Y dónde ustedes buscan esos nombres? Ven novela, que eso no tiene comparación. Todos los nombres tradicionales, siendo nombres que la tradición le pone a personajes que la Biblia no se lo da, ellos le ponen nombre a todo. Sí, porque Nefeltari hizo esto, y que Ramsés, sí, pero lo sabemos históricamente, pero la Biblia no le da el nombre. Entonces los muchachos se aprenden la historia de acuerdo a la novela, y ven a un Moisés casi que enamora a todo el mundo, y no sé. Y hay que también analizar cómo presentan a estos personajes. Porque del mismo Jesús han tratado de hacer películas presentándolo medio extraño. Yo por eso no dejo de mencionar una ocasión que me pasó así, y creo que no me va a volver a pasar, si así el Señor me ayuda. Que una vez presenté un video de Jesucristo, estando allá en la iglesia central, está lavándole los pies y todo eso. Y yo, bueno, necesito un video para ilustrar esto. Y lo busqué rapidito, y cuando yo estoy mirando el video, yo, pero tiene hasta la ceja sacada y todo. Me ponen a Jesucristo medio extraño. Yo quería decir, pero párela, no podía. Hay que evaluar mucho las cosas. Aún los muñequitos hay que evaluarlos también. Porque hay muñequitos que le enseñan a los niños a decirle idiota, imbécil a los padres. Y lo dicen como con tanta ternura, imbécil. Y cosas así. Tú dices, pero suena hasta bonito. No, pero le enseñan malas palabras también. Y estos personajes de la Biblia, que ya son muy conocidos, ya el hombre ha tratado como de darle una dirección diferente. Pero Moisés, el Moisés bíblico, no el Moisés que se está vendiendo ahora. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Aquí se está resaltando, y es necesario destacar, la fe de sus padres, Amram y Jocabed. Por la fe ellos, cuando nació, lo escondieron, como nos dice allí el texto. Lo escondieron por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. ¿Cómo le vieron? Niño. Otra vez tengo problemas con lo que interpretan mal. Porque entonces quiere decir que vamos a esconder los niños hermosos. Y los que son feos, que los maten. No, eso no es. Señor, reprenda. Estamos hablando de que todos los niños varones se había dado un decreto. Todos los niños que fueran hebreos había que matarlo, y a las niñas dejarla viva. Eso dijo el faraón. Y hicieron sus padres. Lo bueno que el texto siempre resalta si tenía mucho cabello, si tenía esto, si era hermoso. Bueno, pero Moisés está en la lista de los personajes hermosos de la Biblia. Lo escondieron por 3 meses, pero hay algo que quiero citar que dijo Juan Calvino, en lo cual podemos diferir. Con respecto a este punto, dice:
dice él, debemos destacar que la fe que aquí se daba era muy débil. Dice él que era una fe muy débil. Pues después de haber descartado el temor a la muerte, debieron haber criado a Moisés en vez de hacer exponerlo al peligro. O sea, lo que dice Juan Calvino es que ellos no debieron ponerlo en la canasta y no ya criarlo, porque el texto dice que ellos no tuvieron temor al rey. Entonces, ¿qué temor? Si no le tuvieron temor al rey, entonces ¿por qué lo pusieron al peligro y no lo criaron? Ah, qué bonito se oye esa interpretación. Pero la Biblia lo destaca como por la fe. De manera que no fue un asunto débil. Aquí ningún personaje tuvo fe débil. Analícelo uno por uno para que usted vea. Sería contradictorio entonces que el autor de Hebreo esté hablando de fe débil aquí. O es fe o no es fe. ¿Estamos claros? Porque Noé, para construir un arca, debió tener mucha fe. Y algo que va a llover y que se va a acabar. Analice cada uno de estos personajes. Y más aún este caso. Que estuvieron dispuestos a ponerlo ahí. Ahora, yo me pongo a pensar, hermano. Usted que es madre, usted que es padre, que se dé una situación así. Ahí está el río Iguamo, usted lo conoce. Y que estén todos los niños matando todo el que nazca. Y que usted tenga la oportunidad de hacer lo mismo. Poner el niño en una canasta ahí, en el río Iguamo. Pues no voy a decir otra cosa, ponerlo ahí. Hermanos, eso es fe. Porque si ellos hubiesen perdido el juicio, digo, bueno, vamos a tirarlo. No lo tiraron, ellos lo prepararon. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto porque no solamente, vamos a Éxodo, vamos allá para que ustedes vean. No solamente lo pusieron ahí y que el niño se mojara, eso lo aseguraron bien. Ahí se ve el amor de padre y mamá. Eso no fue así. Miren aquí. Estoy en Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ahí está entonces la contradicción con lo que decía Juan Calvino. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron ahí? 3 meses. O sea, ellos hicieron lo posible por criarlo y tenerlo ahí. Pero cuando no pudieron ocultarlo más tiempo, ¿qué hicieron? Tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, eso recuerda para impermeabilizar, ¿verdad? Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Ahí hay una combinación. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, a bañarse, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer, claro está, tomó al niño y lo crió. La madre tomó al niño y no se ofendió porque le dieran la oportunidad de criar a su niño. Así como Abraham, pensando en que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, este hombre de Leví y la familia allí lanzan a Moisés, y Dios en su gracia, como tenía un plan maravilloso, permite salvarle la vida. Nosotros vemos casos en la Biblia parecidos donde Satanás siempre ha intentado romper con el plan de Dios. Aquí vemos al menos este caso de
el faraón mandando a matar niños, sale Moisés. En el caso de Atalía, que mandó a matar a todos, salió Joás. En el caso de Jesucristo, que también Herodes mandó a matar muchísimos niños, ahí está Jesús. Dios, cuando va a cumplir un propósito, lo hace por encima de los pronósticos, por encima de lo que el hombre piensa como imposible. Y luego de expresar la fe de los padres de Moisés, podemos ahora denotar cuál fue la fe de Moisés. La vamos a resumir según el texto. Rehusó llamarse, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ustedes saben que la hija de Faraón le dice a la madre: críalo, yo te lo pagaré. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó como su hijo, lo adoptó. Pero cuando ya Moisés fue hecho grande, y usted se lee Hechos capítulo 7, el discurso que ya da ahí Esteban, hablando de Moisés, nosotros vemos la historia de Moisés en periodos de 40 años. A los 40 años sale Moisés y encuentra a un egipcio maltratando a uno de su pueblo, lo mata. Sale corriendo a tierra de Madián. Por ahí se casa. Cuando regresa, que Dios le aparece la zarza ardiendo, tiene 80 años, 40. Y los otros 40 fueron en el desierto porque murió de 120 años. Entonces, en esta primera parte, cuando él creció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted pudiera decir, pero fue un mal agradecido. Porque después que le dan todos los privilegios, fue instruido en la sabiduría de los egipcios, como dice Esteban. Sabía todas las costumbres egipcias, tenía todo. Sin embargo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso tiene implicaciones tremendas. El texto dice ahí mismo, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, el rehusarse llamarse hijo de la hija de Faraón tenía implicaciones fuertes. Si tú no eres hijo mío, bueno, pues vete del lado de los hebreos y tú sabes lo que va a pasar. Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mira dónde se menciona Cristo ahí, aún en el Antiguo Testamento. El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aún ya Moisés cuando creció, aún Moisés cuando tenía la oportunidad de decir, bueno, yo me quedo de este lado porque aquí sí no hay problema. Tener que ahora quedarme yo sin nada y con una vara ahora, pues ya me van a despedir. Yo no tengo nada aquí. Bueno, pero por causa de Cristo perdió muchas cosas, pero lo heredó todo. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, dicen, lo hemos dejado todo por ti. Moisés aquí estaba dispuesto a dejar todo, porque no era simplemente, no me digan hijo de la hija de Faraón, o yo no es tanto eso. Lo que el texto está mostrando aquí, todos los privilegios que conllevan es el ser hijo o llamarse hijo de la hija de Faraón. Todos esos privilegios los renunció para empezar de nuevo con el pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas usted ha renunciado por causa de la promesa que Dios nos ha hecho? ¿Cuántas cosas? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dejó a Egipto, dice el texto, no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Abraham salió, Moisés salió decidido. Pasaron las 10 plagas y este hombre no quería soltar al pueblo. Pero dice que se mantuvo allí, salió con el pueblo, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo viendo al invisible. ¿No parece contradictorio eso? Viendo al invisible. ¿Con qué ojo lo veía entonces? Por los ojos de la fe. Él está viendo lo que no se ve físicamente, pero él está viendo que la promesa de Dios se va a cumplir en ellos, y fue Dios que le dijo a él, y fue Dios que lo llamó a él para eso, y Moisés creyó,
Por eso pudo dejar a Egipto. Y dice más el texto allí, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ahí se menciona el caso de los primogénitos, se menciona luego también cuando ellos en conmemoración a todo eso celebraron la Pascua. Lo hizo para que el que destruía los primogénitos, dice el texto, no los tocase. Por la fe pasó el Mar Rojo como por tierra seca, prácticamente. Y sin embargo, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, murieron todos, fueron anegados. Al fin y al cabo, nosotros podemos ver entonces que la vida de Moisés, de Jacob, de Isaac y también de José fue una vida de fe, como lo fue de Noé, de Abraham, de Sara y de todos los que faltan por mencionar. Pero uno de los personajes que está implícito en esto, aunque no se da el nombre, Josué, que fue quien encabezó la toma de Jericó, dice el texto, por la fe finalmente cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La Biblia dice que Jericó estaba cerrada por causa del pueblo de Israel. Y ellos sabían que Dios lo había hecho pasar por el Mar Rojo con Moisés. Y era casi inaccesible. Estaba totalmente cerrado. Y dice, pero ¿por qué tenían que rodearla? Por eso mismo. No había forma. Estaban cerrados hasta los dientes, como dice la Biblia. Dios tuvo que utilizar un método poco común, sin nadie pelear, rodear los muros y pasar algo que había que tener fe para creerlo. Hermanos, la vida cristiana, la vida de ayer y de hoy, que agrada a Dios es por la fe. Los ejemplos pudieran parecer simples, pero son profundos. Léalo en su casa, analícelo, compárelo y quizás añada en su estudio personajes del Nuevo Testamento que ya usted conoce, que también ejercieron fe en momentos determinados, porque hasta ahora son del Antiguo Testamento. Y faltan los de la semana que viene, si Dios lo permite. Pero en este último punto, miren, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Hay que tener fe para eso. Que te digan a ti, mira, dale la vuelta a la manzana, al malecón, y cuando termine, mire, todo eso será tuyo. Eso no funciona así. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo estos hombres y estas mujeres estuvieron dispuestos a dejarlo todo por causa del Señor. La fe quitó el temor de muchos de ellos y estuvieron dispuestos a hacer hasta lo imposible. Si había que rodear los muros por 7 días, vamos a rodearlos. Si había que construir un arca, vamos a construir el arca. Si hay que sacrificar a un muchacho, vamos a sacrificarlo. Si hay que, lo que sea, lo que usted vio allí, vamos a hacerlo por la fe, porque fiel es el que prometió. Cuando Dios promete, Él cumple. Y muchas veces estamos tan afanados por el bienestar presente y nos olvidamos de las bendiciones futuras. Quiero concluir con una breve anécdota que hace un tiempo la compartí con respecto a un hombre que le dijeron, mira, tú ves toda esa tierra, toda la llanura, todo eso va a ser para ti, pero tienes una condición. Tú vas a correr. Mira, toda esa tierra, mira, si tú quieres, corre a la izquierda, a la derecha, corre hasta donde tú quieras. Corre, o si quieres, puedes irte caminando, pero a donde tú camines, tiene una hora específica, te vamos a dar 1 hora para que camine y transite toda la tierra. Todo lo que tú camines será tuyo. Ahora, ¿cuál es la condición? Tienes que regresar a la hora. Si no regresas a la hora que está aquí estipulada, lo pierdes todo. Y bueno, como mal dominicano, no vamos a decir buen dominicano, la gente dice buen dominicano hasta la mala palabra. Como mal dominicano,
Salió corriendo, y ustedes saben que el que sale corriendo llega caminando, si es que tiene la oportunidad. Fue corriendo, dijo, esto va a ser mío, esto va a ser mío, y corrió, se fue cansando, y al tiempo se recordó que tenía que volver atrás para que todo lo que él decía que ya era de él pueda ser efectivo. Bueno, ya él no tenía la misma fuerza para regresar. Ya no podía venir corriendo, no tenía fuerza. Y faltaban 5 minutos. Imagínese usted. Bueno, pues el hombre hizo un esfuerzo extraordinario y quiso correr todo el camino hacia atrás. Y terminó muriéndose. No aguantó. Le dio un paro al corazón y se quedó en la tierra. Cuando fueron a buscarlo, ¿y qué pasó? Murió el hombre. Murió. Midieron ahí 1,80 m. Excavaron y lo enterraron ahí mismo. La historia dice, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Él la necesitaba toda porque él la corrió toda. Pero al fin y al cabo la enterraron y solamente necesitó 1,80 m de tierra para que lo enterraran. Y sabe que eso nos pasa a nosotros hoy en día, aferrado a tantas cosas de esta tierra que son pasajeras y no estamos viendo, como dice la Biblia, bellas mansiones hay allá en la gloria. Y nosotros aquí afanándonos y no queremos vivir la vida cristiana por fe, queremos andar por vista. Que Dios nos perdone, pero que también nos confronte cada día, porque por